Abro y me escapé a la casa de mi novio y casi va preso. Bueno, yo estaba súper enamorada de mi novio desde hace bastante tiempo, como 2 meses. Eran vacaciones y como siempre tenía un campamento, esta vez sería de un solo día, así que empecé a armar mi plan para no ir, sino para escaparme por mi novio. Yo le cuento del plan a mi novio y él súper contento porque nos quedaríamos juntos. Él vivía a más de 1 hora de mi casa, así que tenía que planificar que todo salga bien. Mi mami como siempre me dio permiso, me dijo que me portará bien, y yo si mami está bien prometo hacer caso. Yo tomé mis cosas y me fui hacia el terminal, para salir a mi destino o sea la casa de mi novio. Pero como monga olvidé decir a mi amiga que no iría, y que me hiciera el pare. Mi amiga al ver que no llegaba, llamo a mi mamá y ¿qué creen? Yo estaba feliz, ya iba llegando a mi destino y me imaginaba todo lo que iba a hacer. Llegué a casa de mi novio y mi suegra ya me conocía, sabía que tenía 14, debía aclarar que él tenía 19, jajaja, sí me pasé, mi suegro no sabía que eso era mi edad. Yo era flaquita como una Barbie, no tenía para rellenar la empanada. La cara de mi suegro cuando me conoció. Mi suegra al verme con una maleta no sabía que me quedaría. Yo avergonzada y súper emocionada, también feliz porque todo iba bien hasta que eran como a las 7 de la noche, cuando veo en mi celular que tenía varias llamadas perdidas de mi mamá y un mensaje de mi amiga que me decía que dónde estaba, que había llamado a mi mamá y para preguntar que dónde estoy. Mi amiga al ver que mi mamá le dijo en el campamento, pues ¿dónde más? Ella colgó, yo estaba muy asustada, me iban a sacar la raíz cuadrada. Le contesté y le dije a mi mamá que estaba en el campamento, y me dice claro que no porque tu amiguita me llamó a preguntar que dónde estabas. Estaba tipo así. Estaba con miedo pensando qué decirle y pues supe disimularle. Le dije que me fui con mi profesora, y me dice que le pasa a la profesora y yo. Así estaba mi novio. Se tiró al piso conmigo y empezó a temblar, y me dijo me van a meter preso por tu culpa. Yo te dije que dejaras la inventadera, voy a ir preso, estaba así. No te tuve por qué creer, me decía yo. Estaba más mal que yo, cuando era a mí que me iban a chingar. En eso mi mamá vuelve a llamar y me dice, o me dices dónde estás o llamo a la policía, de seguro no estás en ningún campamento y estás con un novio. Y yo, no mami, en un rato me llamas y te paso a la profesora que ella está algo ocupada. No sabíamos qué hacer si le ponía a mi suegra al teléfono, a fingir que era una profesora, no lo haría bien por los nervios, así que llamamos una tía de mi novio que vive al lado de la casa, y le explicamos todo y ella que estaba así. La tía llamó a mi mamá y le dijo que si estaba en el campamento, que pues el bus se había malogrado y no teníamos señal para avisar, que íbamos en un bus aparte del de mi amiga y pues que todo estaba bien. Ella montó un show muy bueno, para qué decir, por eso lo amo. Ya después nos calmamos porque todo se solucionó y mi suegra aconsejó a mi novio a solas. Yo no sabía nada, íbamos a dormir solitos, estaba más ansiosa por lo que va a pasar esta noche. Rompo la cama, dije. Cuando él me dice que no me hará nada, que lo mejor es que solos nos durmiéramos sin hacer nada porque él tiene miedito de ir preso. Yo que, o sea, no mames, güey, yo hice todo esto y ni tajadita me vas a dar. Pues si no me hizo nada, y yo estaba en la cama. En la mañana todo estaba tenso porque mi suegro le dijo que iría preso. Me tuve que irme bien temprano a mi casa, pensando en lo mamona que soy. Cuando llegué mi mamá estaba tranquila pero aún me miraba con una mirada más, te vale que estés diciendo la verdad. Cuando vi que no había pasado nada, que no había policía, estaba tan furiosa que no pasó nada lo que pensaba. Yo que quería ya estrenarla, ni tajadita me habían dado. Fin. Moraleja, hagan las cosas bien, piensen en todo, no hacer esto en casa, pues esto pasó hace 8 años y que sigo con mi novio. Si les gustó el video suscríbete, dale like y comenta, comparte con tus compas, hasta la próxima.